Miss Marvel, la serie protagonizada por Kamala Khan, ya se encuentra completa, disponible en Disney Plus, y por lo mismo quiero compartirles mis impresiones con respecto a la segunda serie original de Marvel Studios disponible en la plataforma de streaming. En términos generales, me parece que Miss Marvel es una serie que parte súper bien. Los primeros 2 episodios son por lejos los que más me gustaron, porque nos muestran un universo Marvel que, si bien no es refrescante, al contrario vuelve a lo original, pero es súper claro con respecto a lo que le gusta y lo que siente. Me explico, nos muestra a Kamala Khan, esta adolescente que es loca por los superhéroes de Marvel, que le encanta todo lo que tiene que ver con los Vengadores, con las figuras de acción, con los pósters, con la Capitana Marvel, que es su gran heroína, y es súper honesto y súper tranquilo en presentarnos eso. Algo que, si es que hacemos memoria, no estaba dándose en las producciones del MCU. Todo era depresión post-Blip, todo era depresión post-Thanos, superhéroes no queriendo ser superhéroes, personas luchando con su yo, con sus otros yo, etcétera, etcétera. Mucho sufrimiento. En el caso de Miss Marvel volvemos a la alegría simple y clásica de todo lo que tiene que ver con el universo Marvel. Ya esto se le sumaba el elemento más refrescante que tenía que ver con lo audiovisual, con la música utilizada, con las animaciones muy destacadas, muy parafernálicas, muy de cómic, que estaban presentes en los primeros 2 episodios, pero que no estuvieron tanto en los capítulos que le siguieron. En ese sentido, me parece que la serie pasa por un bache en la parte central. Como les digo, los 2 primeros muy altos, el 3, 4 y 5, la verdad es que como que bajan un poco, el 3 y el 4 sobre todo. Siento que empiezan a ocurrir situaciones, empiezan a ocurrir cosas porque la trama necesita que ocurran cosas. Tenemos unos viajes en términos geográficos, viajes literales, digamos, no metafóricos del personaje, que, si bien entiendo por qué están ahí, siento que en el arco mismo de la historia no se justifican tanto, más allá de presentarnos un poco del background de Kamala Khan. Y el último capítulo vuelve a lo alto, vuelve a lo interesante, vuelve a lo entretenido de Miss Marvel, justamente porque retoma lo original, retoma lo de la adolescente lidiando con ser una superheroína, retoma el hecho de esta niña que tiene a sus referentes ahí arriba, muy endiosados, muy enaltecidos, y que de pronto se ve de alguna manera cercano a ellos y tratando de cumplir la labor que ellos mismos hacen. Y es esa la parte entretenida e interesante de Miss Marvel, que, como les digo, creo que no se le hace mucho hincapié y no se desarrolla mucho durante la parte más central de la serie. ¿Y por qué se da esto? ¿O por qué creo que ocurre esto? Spoilers a continuación. A diferencia de lo que ocurre en los cómics, acá los poderes de Kamala Khan se dan por esta pulsera, este brazalete que tiene, que encuentra, que es heredado de su familia. Y ese es el gran misterio que la serie trata de ir entre sugiriendo y respondiendo a lo largo de los 6 capítulos que la componen. Y en ese sentido, creo que ese viaje, ese misterio, ese transitar por la historia de Kamala Khan es lo que se siente muy de sobra. Siento que ocurre por ocurrir. Como les decía, los primeros 2 episodios nos muestran a ella luchando con sus superpoderes, teniendo como estas primeras misiones de superheroína novata que comete errores, pero que al mismo tiempo logra salvar a un niño y por lo tanto se hace mediáticamente famosa. Y la serie en el capítulo 3, sobre todo en el capítulo 4, como que se va para otro lado. Con esto no quiero decir que el trasfondo con respecto al origen y a la historia de Pakistán y todo lo que se vivió en un periodo que se nos determina en la serie sea irrelevante, sea interesante o esté de más. Lo que me parece es que está mal ejecutado y está mal integrado dentro de la historia. Entiendo, y realmente lo entiendo, que sea súper importante para Kamala Khan, para ella como personaje, conocer sus raíces para poder aceptarse también y un poco lidiar y llevar con orgullo su etnia, su origen, su quién es. Sin embargo, creo que se podría haber ejecutado muy bien en paralelo con ella lidiando con el hecho de ser superheroína, sin la necesidad de viajar. La verdad es que siento que lo que ocurre, particularmente en los capítulos 4 y 5, ella viajando, estando con su abuela, haciendo todas estas aventuras y cruzándose con otros personajes y qué sé yo, podría haber sido un evento, podría haber sido un arco y habría calzado súper bien, siendo honesto, en una segunda temporada de Miss Marvel. El capítulo 5 me parece que es muy bueno, que es cuando tenemos el flashback de su bisabuela y cómo la historia del brazalete va avanzando hasta llegar a ella. Sin embargo, me funciona porque es una isla, porque es un capítulo completamente aparte que no tiene nada que ver directamente, digamos, con lo que se venía contando antes, no es una continuación directa. Si uno lo saca de la serie y lo ve en solitario, funciona súper bien. Y es un muy buen capítulo, insisto en eso. Y creo que esto le juega una mala pasada a Miss Marvel. Los capítulos centrales son como una engolosinada, son como un deseo muy impetuoso de tratar de contarnos una historia que me imagino que era súper importante para los creadores, para todos los involucrados en la serie, pero la forma en que es incluida dentro de la historia no me termina de convencer y no termina de calzarme, si es que lo soy súper sincero. Lo más destacado por lejos es la protagonista. Iman Vellani se luce, es su primera actuación y la verdad es que la rompe absolutamente como esta adolescente fanática de los Vengadores que se transforma en superheroína. Creo que el mundo construido a su alrededor se le complementa súper bien,
pero es una isla dentro de una historia que divaga un poco. Entonces creo que el saldo de Miss Marvel es un poco ese, es una introducción de un personaje que es súper interesante, que tiene muchísimo potencial, se le sacó partido, pero que se cometieron y se realizaron ciertos tropezones en el camino, y esos tropezones pueden hacer un poco que le pasen la cuenta. No digo que su trasfondo histórico y social no esté presente, porque es parte definitoria de quién es. No digo que los elementos más paranormal, sci-fi de sus poderes y de su historia de vida no estén presentes, pero sí creo que no debieran ser los centrales, y en esta historia, en esta temporada sí lo fueron. Se le dio mucho énfasis a lo fantástico, se le dio mucho énfasis a lo mágico, y creo que ahí no está el potencial de Kamala Khan, no está el potencial de Miss Marvel, sino que está en lo otro, está en el hecho de ser un adolescente que no calza, que no encaja en ninguna parte, y que a pesar de eso decide y opta por hacer lo correcto. Eso por mi parte. Díganme ustedes qué piensan y qué creen de Miss Marvel, qué les pareció, qué fue lo positivo, lo negativo, lo mejorable de esta serie de Marvel en Disney Plus. Los leo.